Lucas capítulo 15, verso 24. ¿Ya te lo sabes de memoria? Casi. A ver, Mira, estamos estudiando un tema que se llama volver a los principios de Dios. No importa qué hagamos, si lo hacemos apartado del plan de Dios. Al final de la vida, la Biblia dice que todo hombre va a comparecer ante el trono del Señor. Al final de la vida todos somos iguales, almas que tenemos que comparecer ante el Señor. No importa en qué nos distraemos en esta vida, en amores, desamores, pleitos, contiendas, jugando a hacerle pataleta a Dios, jugando a ser más importante que el plan de Dios, pero al final de la vida el plan de Dios se va a cumplir. Pero si entre más jóvenes o más pronto asimilemos ese plan de Dios y comencemos a caminar en obediencia a Él, menos sufrimos. Dios sigue siendo Dios a pesar de las burradas que yo pueda conocer. Eso no es bíblico, las burradas. A pesar de los errores que yo pueda cometer o desaciertos que tenga, Dios sigue siendo Dios en su integridad. Pero ¿saben ustedes quién sufre? Nosotros. Entonces la Biblia dice: el avisado ve el mal y se aparta de hacer el mal. Y la Biblia dice: para que aprendan a hacer lo bueno. ¿No? ¿Qué buscamos con esta serie de enseñanzas? Que usted aprenda a hacer lo bueno. Hay dos formas de aprender. ¿Se acuerda que les he dicho? Una es por instrucción, cuando la mamá le dice: no te cases con esa muchacha, con ese muchacho que fuma orégano, que fuma maracachapa, que madruga a las 9, 10, 11 de la madrugada. ¿Sí me va a entender? Y usted puede hacer caso, o se puede casar con ese muchacho y va a tener un bebé grande para toda la vida. Y al final usted va a decir: razón tenía, yo pude haber aprendido. ¿Por qué? Por instrucción, pero como no quise aprender por instrucción, me tocó por experiencia. Pero la elección la tenemos nosotros, pero de que aprendemos, aprendemos. De aquí nadie se va sin cumplir el propósito, sin llevarse lo que tenía que llevarse. Y aquí en Lucas 15:20 dice: llegando el hijo, hemos basado este estudio en el hijo pródigo, llegando el hijo pródigo a casa, 24 por favor, 15:24 dice: llegando el hijo pródigo a casa, el padre sale a recibirlo y dice: porque mi hijo era muerto. Nunca dejó de ser hijo, pero estaba en una condición de muerte. El que cree en Dios, para él tiene salvación y vida eterna. Y Dios al que toma por hijo lo va a disciplinar hasta perfeccionarlo, hasta cumplir lo que se haya prometido. Porque no dejamos de ser hijos de Dios porque nos portemos mal, sino Dios se interesa en sus hijos, porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Pero estaba muerto, espiritualmente muerto. Siendo hijo, la herencia de los hijos es paz y libertad. Pero muchas veces, siendo hijos de Dios, no tenemos ni paz ni libertad, o sea, para hacer, decir, para vivir. No tenemos la herencia, o sea que es como si no fuésemos hijos, siendo hijos. ¿Me llevan la idea? Él dice: estaba como muerto, estaba muerto, pero hoy el Espíritu Santo obró en él. ¿Acuerdan que estamos hablando del Espíritu Santo? Y ha revivido. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Se había perdido y es hallado. ¿Quién se había perdido? Nosotros decidimos tomar caminos de dolor. Y el Espíritu Santo lo halló. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios encontró a su pueblo en tierra desértica, preso de horrenda soledad.
No que alguien lo tuviera cautivo, sino que la soledad del corazón lo ponía a sufrir. Vivía en las angustias, en las depresiones de la vida, porque toda persona alejada de Dios es digno de conmiseración, porque el que no tiene a Dios en el corazón está dando vueltas y vueltas y vueltas y volverá al mismo lugar. Anda perdido. Aquí dice, y es hallado. ¿Quién lo halló? El Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo. Y comenzaron a regocijarse. Esto habla con que la iglesia se regocija cuando alguien se restaura y el cielo hace fiesta. ¿Se acuerdan ustedes que hay un texto en la Biblia que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en los cielos? Miren ustedes, mis estimados hermanos, que estamos viendo de que Dios provee tres cosas fundamentalmente: gracia, ¿se acuerdan? Salvación y formación. En su gracia Él nos salva. ¿Cómo somos salvos? Todo el que cree en Jesucristo será salvo. Listo. Y una vez salvos, Él comienza a formarnos, porque cuando nos adopta como sus hijos, llegamos todos chuecos. La Biblia dice que somos indomables, que operamos de acuerdo a la potestad del espíritu de los aires, del príncipe de este mundo, que operan los hijos de desobediencia. Siendo hijos son desobedientes. Y llegamos torcidos, nuestra mente llega torcida, al punto tal que no podemos entender las cosas básicas de la vida. No sabemos si es él o ella, o en sentido contrario, que es algo tan elemental. Las divisiones entre los géneros no los confundimos, entre más estudiamos, más confundimos la fisiología básica de las cosas. Confundimos el orden de las cosas, quién manda, si es el papá o si es el hijo. Confundimos la simbiosis natural de las cosas, que para comer hay que trabajar. Confundimos cosas elementales. ¿Por qué? Porque la mente del hombre apartada de Dios es retorcida. Por eso necesitamos, después de la salvación, alinearnos al plan de Dios, y esto se llama formación. Dios nos forma. Acuérdense ustedes que esta palabra forma, y les enseñé que viene de la raíz morfo, meter en un molde para darle forma, forzando a un molde. Si usted está así y se compró un vestido para el matrimonio así, delgadito, usted tiene que ir al gimnasio. ¿Para qué? Para que esas llanticas se amolden al vestido, ¿cierto? Eso es lo que Dios busca. Usted puede decir, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Lo están formando. Lo forman, como dijo Pablo, de adentro temores, de afuera conflictos. En el corazón usted siente que le están haciendo así, lo están exprimiendo porque no tiene sentido la vida, y por fuera cualquier cantidad de conflictos. ¿Esto qué busca? Que como el hijo pródigo pongamos la mirada en aquel que me ama incondicionalmente. Él dijo, volveré a la casa de mi padre porque allí hay paz, allí hay becerro gordo, allí hay comida, allí hay servicio, allí hay comunión con el Padre, y yo aquí perezco de hambre. No tenía la herencia siendo hijos, estaba huyendo del que le ama. Nosotros como hijos de Dios a veces huimos de Dios. Vamos a cualquier circunstancia, a cualquier instancia, menos a Dios. La Biblia dice, absolutamente nada. Entonces, esas tres cosas por el Señor, y la tercera, la que estamos estudiando a pedacitos, formación. Dios busca perfeccionar a los suyos. Procesos, nosotros llegamos esparramados, desordenados a la presencia de Dios, y Dios comienza a darnos forma a través de ciertas presiones. Él tiene unos diseños para hacernos a nosotros, y ese diseño no va a cambiar. Él tiene un material. No es que yo pueda hacer mi vida a mi manera,
sino que Dios me va a cambiar a mí para que sea material manejable en sus manos. Dios va a cambiar mis hijos para que se dejen manejar plásticamente en sus manos, darle forma. Dios va a transformar tu corazón endurecido para darle forma. El tiempo de Dios no paga. Uno a veces dice, me voy a tomar un día para descansar. Me voy a tomar 2 meses para descansar. Este domingo mejor no voy. Hoy no leo la Biblia. El tiempo de Dios no paga. Dios, Génesis 50:20, Dios todo lo encamina para bien. Absolutamente todo lo encamina para bien. Dios te va a dar forma. A veces los tiempos largos yo los genero. ¿Por qué? Porque en un momento dado me quedé pasmado en el camino, pero el plan de Dios siguió. Para mí perder 2 días, 3 días, 1 mes, 4 meses, 5 meses puede ser mucho. Cuando uno ya está, ¿se acuerda que la Biblia dice que florece qué? El almendro. Cuando usted está floreciendo el almendro, dice la Biblia, usted ve hacia atrás y usted dice, yo todo ese tiempo perdí con Filomeno, ese novio que me hacía llorar, esa novia que me hacía llorar. ¿Y sabe qué dice uno? Como dice Asaf en el Salmo 73, tan bruto era yo que no entendía. Está en la Biblia, Salmo 73. Cuando uno ve que asumió la deuda que no debía, pero siguió el camino y se quedó postrado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, usted dice como Asaf. Y usted dice, perdí años ahí, en esa circunstancia, en esa relación, en esa desobediencia, haciendo de sindicato a Dios. Si no haces como yo quiero y donde yo quiero, pues no hago, Dios. A ver quién pierde. Y cuando nos comienza a florecer el almendro, nos damos cuenta que Dios sigue siendo Dios y entonces envejece. Pero ¿sabe quién se envejece y pierde tiempo? Nosotros. Bueno, Él tiene unos planes. Un material nos va a cambiar, un material malo que somos, nos hace nacer nuevamente y nos hace un nuevo material. Y con esos diseños, Él va a seguir el plan y nos va a dar una forma. ¿Se acuerdan de la mesita? Una forma con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Si el propósito es que reconozcas a Dios, Dios lo va a hacer de cualquier manera. De cualquier manera. Pero si yo aprendo con instrucción, no voy a tener que pasar por el valle de la sombra, porque voy a aprender por instrucción, voy a ser entendido en los tiempos. Pero si no aprendo por instrucción, tengo que aprender por experiencia. Bueno. Y en ese propósito nadie se puede formar apartado de la iglesia, porque la iglesia es el taller de Dios. No la congregación. Usted tiene que congregarse en esta iglesia o en cualquiera de sana doctrina donde le enseñen la Biblia, o que la Biblia es la lámpara, la dirección, el enfoque, el plano a seguir, el mapa a seguir. En la iglesia se forman los instrumentos de Dios. ¿Se acuerda que aquí en la parábola del hijo pródigo él dice, y dijo a sus siervos que saquen el vestido, que traigan el cordero engordado, que le cambien el calzado? Esos instrumentos, esos siervos que están ahí, son los que en la iglesia usted llega aquí y usted canta como la chimotrufia, pero al escuchar al hermano que toca aquí, él entona bonito y usted se le cuelga al ritmo de él, por así decirlo. ¿Me hago entender? A la hermana que toca. Entonces usted va siendo apacentado dentro del rebaño. Nadie es apacentado solo. Por eso la Biblia dice, no deje de congregarse, porque si no se congrega en la iglesia se va a congregar en el mundo. No, pero yo no voy a las fiestas. Pero está dejando de hacer lo que corresponde en obediencia. Nosotros somos formados en la iglesia. Usted necesita congregarse, su alma necesita ser alimentada, porque el cuerpo se le está poniendo así y el espíritu se le está poniendo así.
flaquito, porque necesita ser alimentado. Esta palabra de Dios dice cómo debe comportarse como hijo, como papá, como empresario, como esposa, como esposo, como oveja, cómo manejar el dinero. Aquí está todo el manual de instrucciones para su vida. Pero si usted no lee el manual de instrucciones, es como cuando usted compra un aparato y no sabe no prenderlo y apagarlo. Pero aquí va a aparecer todas las funciones con las cuales fuimos diseñados. ¿Dónde aprende eso? En la iglesia. Y esos siervos son los que el Señor utiliza como herramientas. Acuérdense ustedes que hemos estado estudiando el tema de allá cuando el barro está siendo formado, Dios coloca un cincel, un esmeril de alguna manera para que cuando van pasando los años, el tiempo, vaya siendo formado. ¿Quiénes son esos instrumentos? De pronto el pastor, de pronto los consejeros de la iglesia, para usted ser formado. Si usted no es formado en la iglesia, con un instrumento en el taller de Dios, va a ser formado con un martillo lejos. Porque cuando el material no se deja formar por instrumento, es quebrantado, pero no en el taller de Dios, sino lejos de la presencia de Dios. Así como Judas, que fue y se colgó en el campo del alfarero. Sí tenía que colgarse a la cruz del Calvario, pero prefirió hacerlo donde había quebrantamiento y no donde había instrucción, pan de lo alto. Usted y yo tenemos la misma opción: o asumimos el consejo de la palabra y decir como el pueblo de Dios, en tus caminos andaremos, o somos quebrantados y llevados cautivos de alguna manera al sufrimiento. Lo maravilloso de Dios es esto, que Él dice: he aquí hoy coloco delante tuyo dos caminos, la bendición y la maldición, y Dios nos aconseja: escoge la bendición para que vivas. Este estaba muerto porque había escogido el camino de la maldición, que comenzó en desobedecer o en dejar de obedecer. Él utiliza esos instrumentos en su taller. ¿El taller cuál es? La iglesia. Él utiliza esos instrumentos, pero esa fuerza, el que hace, el que diseña, el que le dice al pastor: mire, este es el plan a seguir con Pepito Pérez. Él es un muchachote, una muchachota que él tiene problemas de esta circunstancia. El que va guiando es el Espíritu Santo, el encargado de construir la iglesia, de transformar nuestras almas, de presentarnos a Dios, a Cristo cuando venga a nosotros, nuestro corazón, aprobado es el Espíritu Santo. El que lidia con nuestras imperfecciones es el Espíritu Santo. Si usted le da cabida al Espíritu Santo, usted va a ser transformado por instrucción, por iluminación de lo alto. La Biblia dice que para que es necesario que nazcamos de nuevo, Juan 3:3, que todos debemos nacer de nuevo. Y Nicodemo en Juan 3:3 le pregunta: ¿cómo se hace esto? ¿Tengo que volver a meterme en el vientre de mi mamá? Y él le dice: no es así, tiene que nacer del Espíritu. ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Si usted tiene problemas con sus hijos en casa, con su esposa, con su esposo, con sus padres, el que los puede hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Una vez nos hace nacer de nuevo, Él permite que caminemos en el camino de la Escritura. Va a llegar un momento en que es el nuevo nacimiento. Después de eso, pertenecer a una congregación. Ahí viene el bautizo. ¿Se acuerdan que en el bautizo de Cristo, capítulo 4 de Mateo, voy a ir sobre ese texto, Mateo 3:16, disculpen, no es 4, no 3:16. Habla la Biblia del bautizo de Cristo. Dice que Cristo fue a Juan el Bautista para que lo bautizara. Y en el 16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y he aquí
los cielos fueron abiertos. ¿Estamos sobre el texto? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como, simbología, como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sobre este texto ya habíamos trabajado. Juan 1:12 dice que a todos los que le reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Listo. Aquí se identifica a Jesucristo como el Hijo de Dios. Nosotros, al creer en Cristo, somos hechos hijos de Dios, pero somos hechos hijos de Dios no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Y la fe no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Listo? Pero ¿quién obra en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que nos lleva a la conversión? El Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Y después de esto, en el capítulo 4 comienza a decir que Cristo fue llevado por el Espíritu. Esto significa ser guiado. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de esto dice, y comenzó su ministerio a recorrer las ciudades de las regiones de Judea, de Galilea, de Gadara, durante 3 años. Mire, el Espíritu, 30 años duró latente Cristo ahí. ¿Cuándo fue habilitado? Cuando fue bautizado, que el Espíritu Santo tuvo evidencia de un llamamiento para él. ¿Listo? Pero esto fue preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me llevan? ¿Lo llevan? Pero cuando fue habilitado en el bautizo, el Espíritu Santo se posó sobre él, comenzó a desarrollar todo para lo cual fue hecho. Bueno, miren, mis estimados hermanos, Efesios 1:13 dice que cuando creíste fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo. Eso dice Efesios. O sea que ¿quién obra en nosotros la conversión? El Espíritu Santo. Y no solamente nos trató la mente, nos cambió el corazón y quedó viviendo en nosotros. ¿Me llevan la idea? Pero pastor, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué tengo estos pensamientos suicidas, de pleito, de contienda, de que no me soporto ni yo mismo? El Espíritu Santo está contristado. ¿Por qué? Porque usted, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces ya no se está dejando guiar por la naturaleza espiritual, sino que está viviendo en una naturaleza carnal. Siendo hijo, no tiene la herencia de los hijos, que es paz y libertad, que es vivir en comunión con Dios, que es gozar de la plenitud de Dios, que es gozar de la presencia de Dios. El Espíritu Santo lo habilita, pero desde que lo habilitó, ¿saben cuál es el propósito último de Cristo venir a la tierra? ¿Cuál creen ustedes que era el propósito último de Cristo venir a la tierra? ¿Sanar enfermos? La salvación. ¿Usted cree que Lázaro volvió a morir? Sí, pero fue resucitado por el poder de Dios que operaba en Cristo, ¿cierto? Pero el principio por el cual Cristo vino a la tierra no fue solamente para hacer esos milagros. El principal objetivo era que fuese la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, la salvación. Pero desde que fue ungido para eso, habilitado, asignación, ¿me hago entender? Hasta que se cumplió, desde el bautizo hasta la cruz. ¿Se acuerdan ustedes cuántos años hay? 3 años. Desde el bautizo hasta la cruz, 3 años. Desde antes del bautizo, 30 años. ¿Me llevan la idea? Bueno, miren ustedes algo que sucede en la Biblia. Dios llama a Jeremías siendo bebé, siendo pequeñito. Dice: cuando estabas en el vientre de tu madre, te llamé por profeta a las naciones. Y uno dice: pero solamente cuando tuvo la mayoría de edad comenzó a desarrollar ese plan. Cristo fue anunciado 400, 500 años antes, en el libro de Isaías. Tan solo después de los 30 años de vida desarrolló el plan de salvación. Dios nos asigna. Si
Usted me pregunta a mí si yo quería ser pastor, no. O si soñaba con ser pastor, no. O si creía que iba a ser pastor, no. Pero Dios nos asigna. Y habían cosas a mi alrededor que me negaban la opción de ser pastor porque eran caminos alternativos que se podían tomar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo fue sellando. Porque la misma asignación que nos da para su plan, para su propósito, cierra los otros caminos. Y muchos de nosotros estamos resistiendo el plan de Dios. Hermano, mire, si usted va a ser pastor, así se vaya para China, para Júpiter, para la luna, de allá lo van a sacar. Si usted necesita que le den unos golpecitos y lo lleven al hospital, allá vas a escuchar el plan de Dios. Si usted necesita pasar por procesos para que la asignación se cumpla, Dios lo hará, porque Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. O aprendes por instrucción o aprendes por experiencia. Pero si no asumes la instrucción de Dios, vas a llevar más palos que una gata cocinera. ¿Por qué? Porque su plan se va a cumplir. Miren esto. Vamos a 1 de Samuel 16:13. Cuando resistimos ese plan perfecto de Dios, nuestra alma comienza a sentir dolor, porque Dios nos está moldando. Usted dice, pastor, ¿eso me pasa a mí solo? A mí también. Y yo sé que el que está en los zapatos suyos también. O sea, usted lo está sintiendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y nuestra mente carnalota quiere salirse de ese plan y hacer lo propio. Bueno, miren esto que le sucedía a David. Aquí el texto habla cuando Dios llama a David y lo unge como rey, siendo un pastorcillo de ovejas, el ayudante del pastor de las ovejas, el que estaba detrás del rebaño. 1 Samuel 16:13. Mire usted como dice aquí. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ayúdenme, y se levantó luego Samuel. ¿Y sabe usted cómo lo ungió? ¿Para qué lo ungió? Lo asignó como rey. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Cierto? ¿Chévere? 16, 17, entre 14 y 18 años podía tener acá. Y ungieron como rey. De ahí, de la asignación a cumplirse, en 2 Samuel 5:3, que fue rey de Israel, pasaron más de 20 años. De ahí lo mandaron nuevamente donde las ovejas. Sus hermanos comenzaron a aborrecerlo. Una cosa es que me aborrezca en particular, otra cosa es que me aborrezcan en la casa. Sus hermanos, los hijitos de su madrecita, de su mamita, comenzaron a aborrecerlo. Mi hermano, cuando Dios quiere tratar con uno hasta la mamita lo aborrece a veces. Pero todo está en control de Dios. Sus hermanos comenzaron a aborrecerlo. Se levantó una guerra a volver cautivos a los israelitas. Y el de israelita comenzaban a esconderse, a ser perseguidos. Por allá Dios estaba alimentando un pequeño cachorro que se llamaba Goliat, para que los atemorizara. Y él era parte de los atemorizados. A él le tocaba trastear con la comida de los demás. Pero oye, no lo habían ungido como rey. No lo habían habilitado, no le habían dado la asignación como rey. ¿Rey de qué? Porque es que él cargaba el pan jalado, o sea, el pan de la guerra. Una jabepa era lo que estaba haciendo. ¿Ustedes imaginan un rey en eso? Pero Dios lo había asignado. Mire esto, hermano, escríbalo con cincel de bronce en las tablas de su corazón. Dios habilita, asigna.
y Dios activa su plan. O allá dice Dios, la palabra de Dios dice que Dios, en el libro de Isaías dice, Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Despertó, y esa palabra casi a mí lo personal no me gusta, porque cuando usted es habilitado y usted dice, esto es como que no es conmigo, y usted está ahí como que ve llover, y está habilitado, en cualquier momento pasa a la fase de ser activado. ¿Me llevan la idea? Uno a veces se da de imponente. ¿Sabe cuándo nos acordamos de Dios? Cuando el avión se está cayendo. Señor, ¿tú te acuerdas que yo iba a la iglesia ya? Ahí nos acordamos de todo. ¿Por qué? Porque el avión se está cayendo. Y esa es la activación de Dios, de la asignación de Dios. Si usted ha sido asignado y no está en esa obediencia, la activación viene porque viene, mejor dicho. Dios va a levantar ese Goliat, se lo están allá alimentando para que coja fuerza, para que en el primer trato que tengas te acuerdes de Dios. Ahí sí David dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Dios. Se acordó de Dios. Ya no pensaba en levantar pesas, en ponerse la armadura, en hacerlo a mi manera, sino no, yo aquí me amparo en Dios. Así es que Dios activa los propósitos en nosotros, Dios activa esa asignación en nosotros. Si estás dormido, vas a ser activado, quiera o no quiera. Y Dios tiene sus métodos, mis estimados hermanos. Dios es Dios y requiere obediencia de cada uno de nosotros. Se puso pesado el pastor, ¿cierto? Vamos a 2 de Samuel 5:3. Dice así: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron, ayúdenme, a David por rey sobre Israel. Pasaron 20 años desde la asignación hasta cumplir el propósito. Se enfrentó con un gigante llamado Goliat que le despertó la certidumbre de la fe en Dios. Cuando él se dormía en esos 20 años, había un señor poderoso, que era el rey de Israel llamado Saúl, que donde él cerraba los ojos, lo traspasaba con la espada, entonces dormía con un ojo abierto. Eso le activó ese plan que Dios tenía. Los filisteos lo estaban buscando para matarlo, que se tuvo que hacer el loco. Le robaron sus 2 esposas y sus 6 hijos en el valle del Nehué. ¿Se imagina usted ese dolor? Él podía decir, ¿dónde está Dios? Está despertando, te dijo. Cuando usted diga ¿dónde está Dios? Están despertando, lo están activando. O se pellizca, o vas a hacer el plan de Dios, o en barco o en ballena, pero vas a ir. ¿Me voy a entender? Usted elige si va en barco, Jonás, o si quiere ir en ballena, pero el que baja niño, no es opcional. De ese tramo a ese otro tramo vino muchas activaciones hasta que se cumplió el propósito de Dios y dijo, he aquí, hágase tu voluntad. Miren, mis estimados hermanos, ¿quién es el que asigna al Espíritu Santo? ¿Quién es el que activa, el que me llama la atención, el que me hace caer en conciencia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que cumple el propósito? El Espíritu Santo. Ese no duerme, estará con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Bueno, voy un poquito más allá. En Mateo 4:1 ya leímos el texto, dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Sabe con quién se encontró Cristo en el desierto? Con Satanás el tentador. ¿Usted cree que eso estaba dentro del propósito de Dios? ¿Sí o no? Sí,
Mire, hermanos, cuando Cristo iba a pasar el mar de Gadara, cuando llegó a la mitad se levantó una gran tempestad. Y dice que amenazaba la barca. Y esa gran tempestad Cristo la reprendió después y se calmaron los vientos. Pero cuando llega al mar, a las playas de Gadara, ¿se acuerdan que se encontró con un personaje? Que era el demoniado Gadareno. Y dice que se llamaba Legión porque eran muchos que gobernaban en toda esa región, aún hasta la mitad del océano. ¿Me llevan la idea? ¿Usted cree que Cristo no sabía que eso iba a suceder? Estaba tratando con su grupo. Estaba tratando con su casa. ¿Sabe cuál era la casa de Cristo? La familia, los que compartían con él, los discípulos. Lo que voy a decir con un respeto enorme. Yo aprendí a amar más a mis hermanos en medio de la enfermedad de mi mamá. Ahora mi papá está enfermo, yo honro y respeto a mis hermanos. A veces Dios trata con uno en la casa porque quiere ver mi corazón, limar mi corazón. Cuando usted tiene un hijo, cuando usted tiene un paciente de diálisis, usted aprende una misericordia terrible. Cuando usted tiene un paciente de quimio, usted aprende una misericordia tan terrible que es capaz de orar al Señor y decir: Señor, quisiera yo estar allí. Yo quisiera estar allí, Señor. Se levantó todo esto y uno puede decir: no, que el endemoniado, hay muchas teorías de que las legiones no querían que Cristo llegara. No. En el desierto estaba Satanás porque necesitaba pasar por ese proceso de tentación para colocar la mirada en Dios y decir: Espíritu está, punto. Yo simplemente obedezco. Estoy en el desierto, obedezco. Aunque me ofrezcan cosas brillantes a los ojos, obedezco. Que aunque yo tenga hambre, obedezco. Que aunque esté en las circunstancias que estén, obedezco. Y por cuanto obedeció, eso le fue contado por justicia. Por cuanto obedeció, pudo vencer. Mira, hermanos, muchas de las bendiciones se van por falta de obediencia, porque hay gente que obedece todo el tiempo. Para que el papá le regale una cicla en diciembre, el 15 de diciembre se puso a pelear con el papá, no hubo cicla para Navidad. Y obedeció y perdió. Hay gente que obedece por 3 años y después dice: no quiero. Y hermano, y después llega otro y ya consiguió la iglesia construida, ya consiguió todo montado, ya consiguió la casa construida, y usted comenzó a ser infiel en la casa y se fue con otra, y entonces llegó otra persona y se puso en sus zapatos. ¿Sí me hago entender? Porque la desobediencia le robó la herencia de la bendición. ¿Por qué? Porque usted puede decir: es que el desierto, es que el tentador, es que tenía sed, es que tenía hambre, es que pobrecito yo, es que yo soy la víctima. ¿Sí me hago entender? Cualquier cosa puede decir usted. Hermano, mire, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia que saber muchos textos, que saber muchas cosas. Es mejor la obediencia que ser muy generoso. Es mejor obedecer. Mire. Cristo fue llevado, fue guiado. El Espíritu Santo es el que guía en el proceso de formación. Él nos mete en sus tiempos. ¿Se acuerda que les hablé de los ciclos de la rueda? Los días, los años, los edades, los tiempos, los espacios, los ritmos de la vida. Él nos mete en esos tiempos de la vida. Y en esos tiempos de la vida que se requiere de nosotros obediencia al Espíritu Santo, está contando. Hay personas que consiguen la bendición como el que consigue una mirada de nidos abandonados, de huevos abandonados. Hay veces que lo que costó años Dios lo puede hacer en días. Dios puede tratar. Usted siempre fue empleado porque le tenían miedo a montar empresas. En un segundo quedó sin trabajo y las cosas pueden cambiar. El médico le dijo que brille para usted la luz eléctrica
En un minuto las cosas pueden cambiar. En un minuto. Cuando somos guiados, y no quiero sonar supersticioso en esto, el tiempo cambia. A veces luchamos con nuestros hijos y luchamos. Los que somos padres saben de qué les estoy hablando. Mi hijo, uno decía, hijo, vaya a culto. En el caso de nosotros, hijo, vaya a culto. Nosotros somos pastores, usted es cristiano. Tiene que congregarse. No, yo me quedo en la casa que me voy a jugar fútbol. Un día nos llamó a la iglesia y nos dijo, papá, me acabaron de robar afuera de la casa, me quitaron el celular. ¿Sabe qué no lo dejaba ir a culto? El celular. Ahí con el canduti, con el juego. Le quitaron el celular, el otro domingo estaba allá. ¿Sí ve que las cosas pueden cambiar en un minuto? Hermanos, somos guiados y uno puede decir, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? Lo están guiando. Simplemente colóquese en las manos del Señor, que Él lo está guiando. Entre más rápido levante la mano, no para decir ¿por qué me pasa? Sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Automáticamente el tiempo cambia. El tiempo cambia. Sus hijos, usted los ve difíciles, para Dios no hay nada difícil. Su situación usted va a ver difícil. Así cambia. ¿Qué está esperando el Señor? Un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no desprecia. Vamos a orar, ya volví a quedar en la introducción. Padre, en el nombre de Cristo, incline su rostro ahí donde estás. Tu corazón necesita aprender a obedecer. El Espíritu Santo te está enviando señales. Es más, tu casa, tu vida, tu esposa, tus hijos tienen una asignación. Lo que pasa es que los están despertando, nos están activando. Papito Dios, te rogamos misericordia. Trata con misericordia a mis hijos, a mi casa, a nuestros hogares. Queremos cumplir la asignación con la cual fuimos hechos para que vivamos, porque andamos como muertos, Dios. En el nombre de Cristo te suplicamos, Espíritu Santo, que trates con mi alma, con mi corazón. Llévanos a la roca que es más alta que yo. Llévame a las pisadas de Cristo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tengan de ustedes misericordia y coloquen ustedes paz en el nombre de Cristo. Si alguno voluntariamente quiere ofrendar en esta casa, en esta iglesia, lo puede hacer en ese baulito. ¿Cómo ofrendamos aquí en esta iglesia? Como dice la Biblia, cada uno de como propuso en el corazón. Dios me bendiga. Saludos en el nombre del Señor.